the definition of faith was very important for the reformers. La definición de la fe era muy importante para los reformadores. Because remember, this is part of the storm that's going on with the Roman Catholic Church. Acuérdese que esta es parte central de la tormenta que estaba pasando con la Iglesia Romano-Católica. And essentially, the reformers were thinking along the lines that it has three components for it to be legitimate faith. Y los reformadores estaban pensando básicamente que tenía que tener tres componentes para realmente ser la fe. Okay, so number one, Número uno, they illustrated this with the Latin words, notitia, estaban demostrando esto con tres palabras latinas. La primera, noticia, assensu, ascensu and fiducia. y fiducia. All right. For someone to have legitimate faith, Entonces, para que alguien tuviese una fe legítima, all three would have to be present. todos los tres deberían estar presentes. Let me give you an example. Les voy a dar un ejemplo. Notitia is knowledge or information. Noticia es el conocimiento, es la información. Okay, so what knowledge are we talking about? ¿De qué conocimiento estamos hablando? The knowledge is this. El conocimiento es esto. You are dead in your sins, and the only way that you can be saved is to ask for forgiveness and acknowledge the lordship of Jesus Christ. Usted estaba muerto en sus pecados y la única forma en que usted podía ser salvo es reconocer al Señor Jesucristo para su salvación. That is the accurate information from the Bible. Esa es exactamente la información exacta que está en la Biblia. We're not talking here about Muhammad or Buddha. Aquí no estamos hablando de Mohammed ni de Buda. Okay? The answer to your sin problem is the Lord Jesus Christ. La solución para el problema de su pecado es nuestro Señor Jesucristo. So the first thing that faith must have is the right information. Entonces, lo primero que la fe tiene que tener es la información correcta. The second thing that's necessary Lo segundo que es necesario is that the individual has agreement with it. That is, they give assent to what was said. es que la persona esté de acuerdo, que consienta lo que es la información que tiene. Now, some people at this point, after they hear the information, they're saying, I don't believe that. Muchas personas después de que reciben la información dicen, yo no creo en eso. They might say to you, you believe that Jesus is the only way to God, but I don't believe that. Tal vez le digan a usted, usted cree que Jesucristo es el único camino para Dios, pero yo no creo eso. But the reformers were emphasizing there has to be the right information, and then there has to be mental assent. Entonces los reformadores estaban afirmando que tiene que tener la información correcta y tiene que haber un consentimiento intelectual de esa información. So the one that's being preached to basically says, yes, I believe that. Entonces la persona a quien se le está predicando básicamente lo que va a decir es, sí, yo creo en eso. But again, the reformers were emphasizing you have to have all three. Y los reformadores insistían, tiene que tener los tres, todos tres. The right information, La información correcta, mental assent, un consentimiento intelectual and number three, fiducia or personal trust. y el número tres, fiducia o una confianza, una fe personal. I want you to note the difference here between mental assent and fiducia. Y yo quiero que ustedes se den cuenta la diferencia entre el conocimiento o el consentimiento intelectual y la fiducia. In mental assent, you're giving agreement to the right knowledge. En la parte mental usted está de acuerdo con el conocimiento correcto. But in order for legitimate faith to be born in the life of an individual, Pero para que una fe legítima nazca en la persona, in fiducia, you give yourself to what you believe. en fiducia usted se entrega a lo que usted cree. Okay? So let me illustrate this way. Le voy a dar un ejemplo. I'm going to use Robinson here for a minute.
Voy a utilizar a Robinson acá por un momento. I saw this illustration many years ago at a conference. I've used it for decades. Esta ilustración la vi en una conferencia hace muchos años y la he utilizado por décadas. I say to Robinson, Robinson, this chair will hold your weight if you sit in it. Yo le digo a Robinson, mira Robinson, esta mesa va a aguantar, esta silla va a aguantar todo tu peso. Okay? I say it again to him, Robinson, for sure, I want you to understand, if you move over, you sit in this chair will hold your weight. Yo le digo, yo quiero que tú entiendas, si tú vienes acá y te sientas en esta silla, va a aguantar tu peso. Robinson then says to me, Pastor Don, I believe that. Yo le digo, entonces Robinson le responde, Pastor Don, yo creo eso. I gave him information, now he's giving me mental assent. Yo le di a él información y él me está dando ahora consentimiento mental. I believe that if I sit in that chair, the chair will hold my weight. Yo creo que si yo me siento en esa silla, la silla va a aguantar mi peso. But how does Robinson know with certainty that the chair will hold his weight? ¿Y cómo puede Robinson saber con certeza que la silla va a aguantar su peso? Robinson must give himself to what he's been told and what he believes. Robinson tiene que entregarse a lo que le dijeron y a lo que él cree. Come over here and sit down. Por favor, venga y siéntese. Okay. Robinson just gave himself to what he believes. Robinson se entregó a lo que él cree. Now, this is the difference between a Christian Esta es la diferencia entre un cristiano and someone who knows about Christ, y alguien que conoce sobre Cristo, but they never gave themselves to what they believe. pero nunca realmente se entregaron a lo que creen. That's fine, thank you. Gracias. So, reformers were saying, Entonces los reformadores dirían, you have to have all three. usted tiene que tener todos estos tres componentes. So, in North America, En los Estados Unidos de Norteamérica you may have many people that are filling out churches, hay muchas personas que están llenando las iglesias and they may have the right information, y tal vez tengan la información correcta, they have the right belief, tal vez crean correctamente, but if they don't give themselves to what they believe, they don't have true faith. pero si ellos realmente no se entregan a lo que creen, no tienen una fe verdadera. Only these three end up in sola fide. Y solamente estos tres producen la fe sola, o la sola fe. Let me give you a negative illustration, another one. Les voy a dar una ilustración, pero esta vez negativa. Okay, so I gave you the illustration of Robinson. Les acabé de dar la ilustración ya con Robinson. How many of you remember 9/11 in the United States? ¿Qué tantos de ustedes recuerdan el 11 de noviembre? Septiembre, el 11 de septiembre en los Estados Unidos. Okay? On 9/11, terrorists flew airplanes into the World Trade Center. En septiembre 9, terroristas se lanzaron en las Torres Gemelas Now, con aviones. these guys believed that they were in service to Allah. Estas personas creían que estaban en servicio a Alá. Now watch this. Y mire lo que pasa acá. They gave mental assent to what they believed. Ellos dieron un consentimiento mental a lo que creían. And they gave themselves to what they believed. Y se entregaron a lo que ellos creían. Okay? They believed that they were taught that if they die in the service of Allah, that God would be pleased with them. Ellos creían, ellos fueron enseñados que si morían en servicio a Alá, Dios iba a estar contento. And they lost their lives. Y perdieron sus vidas. So I can say to you, these guys had faith
in their belief. Entonces podemos decir con certeza que estas personas tenían fe en sus creencias. But there's a problem. Pero hay un problema. They had assent to what they believed. Ellos tenían consentimiento con lo que creían, They gave themselves to what they believed. se entregaron a lo que creían, But they had the wrong information. pero tenían la información incorrecta. It's the wrong gospel. Tienen el evangelio incorrecto. So I use that as a negative illustration to point out Esa es una ilustración negativa para indicar, para mostrar true faith must have the right information. que una fe verdadera tiene que tener la información correcta, verdadera. Watch how this part here can be distorted in the preaching of a church. Mire que esta parte de aquí puede ser distorsionada en la forma en que se predica en las iglesias. That somehow the gospel is that if you accept Christ into your life, your finances will be better. Que en cierta forma, si usted acepta a Cristo en su vida, sus finanzas van a estar bien. If Christ is Lord of your life, your marriage will be better. Que si Cristo es el Señor en su vida, su matrimonio va a estar bien. Or perhaps your health will be better. O tal vez su salud es la que va a estar bien. None of those things have anything to do with the gospel. Ninguna de esas cosas tiene nada que ver con el Evangelio. The gospel is the good news that Jesus died in our place. El Evangelio es las buenas noticias de que Jesucristo murió en nuestro lugar. That if we repent of our sin and acknowledge Him as Lord of our life, we can be saved. Que si nos arrepentimos de nuestros pecados y lo reconocemos como Señor de nuestras vidas, podemos ser salvos. That is the gospel. Ese es el The Evangelio. Reformers said this and summarized it with sola fide. Y esto es lo que decían los reformadores y lo resumieron con solo fe. Now, this brother began when I asked the question, it is a gift from God. El hermano aquí comenzó diciendo que era un regalo de Dios. That's right. In Ephesians Correcto. 2, it specifically says that. Correcto, en Efesios 2 dice eso específicamente. But if it is the true gift, Pero si es un regalo realmente verdadero, the evidence will be that all three of those are present. la evidencia es que todos esos tres componentes están presentes. If someone just has information and they've given mental assent, Si alguien solamente tiene información y da un consentimiento intelectual, at that point they're just a well-educated sinner. en ese punto son una persona bien educada. It's interesting to note that in any revival that happened in either Europe or also in the United States, Es muy interesante que cuando vemos cualquier avivamiento que haya pasado en Europa o en los Estados Unidos, it began inside the church with large numbers of people who only had these two. comienza dentro de la iglesia con una gran cantidad de personas que tienen solamente conocimientos de los dos primeros. And some of them were pastors. Y algunos de ellos eran pastores. Okay? They had the right information. They gave mental assent. Tenían la información correcta, They never gave themselves to what they believed. tenían la información correcta, dieron consentimiento intelectual, pero nunca se entregaron a lo que creían. Now we're going to move on to the next sola, which is sola gratia. Vamos entonces a continuar con la próxima sola, que es sola gracia. Okay. We're talking here about grace alone. Y aquí estamos hablando de gracia únicamente, solo gracia. The reason why this is said alone is because no good works can be added to it. Y la razón por la que se dice solo es porque ninguna obra buena puede ser adicionada. And we're going to read the passage that this brother mentioned today. Y vamos- Ephesians 2, 8 and 9. Vamos a leer el pasaje que el hermano mencionó aquí en Efesios 2 del 8 al 9. You want me just to do it in Spanish? A Efesios 2 del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros,
pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Okay? Nothing can be added to it. Nada se le puede adicionar. There is no merit that you can possibly do to add to it. Ahí no hay ningún mérito que uno pueda hacer posiblemente para adicionarle. Now, grace alone and faith alone are very closely bound together. Solo la gracia y solo la fe están íntimamente unidos. This is not only true in initially entering into salvation, Esto es cierto no solamente al comienzo de la salvación, but it also is preserving us in our Christian walk. pero nos mantiene en nuestro caminar cristiano. What I'm after here is that God graciously preserves us and keeps us because of grace alone. Aquí Mateo dice que solamente por la gracia nos persevera y nos sostiene. The scripture would say, when we are faithless toward Him, He is still faithful. La escritura dice, cuando nosotros no teníamos fe en Él, Él todavía era fiel con nosotros. Again, there are going to be days when you have fallen into sin. Van a haber días, ya lo dijimos antes, que uno va a caer en pecado. Your position before God is grounded in the work of Christ and not your own. Y su posición con respecto a Dios, las bases de esa posición dependen no en usted, sino en Dios. The vast majority of the church believes it's the other way around. La mayoría de la iglesia creen que es al contrario. And that's why you can never have confidence about your salvation. Y por eso exactamente es que usted no puede tener certeza de su salvación. Because your salvation is somehow connected to your own obedience. Porque su salvación de una u otra forma está conectada a su propia obediencia. Remember, as I said to you last night, we are saved by faith alone and grace alone. Acuérdese lo que dijimos anoche, que nosotros somos salvos solamente por fe y solamente por gracia, Because of Christ alone. solamente por Cristo, Obedience then follows behind us. y la obediencia nos sigue, It does not justify us. no nos justifica. Obedience are evidences of God's work in us. La obediencia es una evidencia del trabajo de Dios en nosotros. Now, grace is an expression of God's mercy. Ahora, la gracia es una expresión de la misericordia de Dios. And Christians make errors on this point all the time. Y los cristianos cometen errores en este punto específico en una forma constante. Because they're under the impression that God being mercy means that He must be merciful to all people equally at the same time. Porque generalmente estaban en la impresión de que Dios es misericordioso, Él es misericordioso con todos y a toda hora. And there's something about us that we contribute something. Y hay algo en nosotros que nos hace creer que nosotros contribuimos algo. Mercy, by definition, is always undeserved. La misericordia, por definición, es algo que uno no se merece. Always, Siempre, always undeserved. siempre es algo que uno no se merece. Now let's talk about Martin Luther for a moment. Hablemos de Martín Lutero por un momento. Okay, now we know that there's a branch of the church known as the Lutheran Church. Nosotros sabemos que hay una denominación en la iglesia que son los luteranos. Martin Luther did not advocate people following behind him and picking up his name for the name of a church. Y Martín Lutero no abogaba que las personas se iban a caer delante de él y que iban a levantar su nombre. Él no estaba promoviendo eso. Remember that the reformers initially their desire was to see the church, the Roman Catholic Church, reformed. Acuérdese que la idea inicial de los reformadores era ver que la Iglesia Católica se reformara. But the church was not open to be reformed. Pero la Iglesia no quería ser reformada. And when that happened, the teachers broke off and they began teaching the masses about the gospel. Y ahí fue cuando los
instructores se dividieron y comenzaron a enseñarle a las multitudes sobre el Evangelio. Now, Luther had been a professor of theology. He was also an Augustinian monk. Lutero era un profesor de teología y había sido también un monje agustiniano. Now, there are key dates around Martin Luther that kind of center point the beginnings of the Reformation. Y hay unas fechas claves alrededor del tiempo de Lutero que muestran el comienzo, que indican el tiempo de la Reforma. In October of 1517, Octubre de 1517. that's when he posted his 95 Theses on the church door at Wittenberg. Ahí fue cuando él clavó las 95 tesis en la iglesia en Wittenberg. In 1518 of April, En abril de 1518 it was here at the Heidelberg Disputation, fue ahí en la disputa de Heidelberg, and then also in 1518 in October, y en el mismo año, en octubre, he had an interview with Cardinal Cajetan in Augsburg. él tuvo una entrevista con el cardenal Cajetan en Augsburg. Those two dates are important because this is when Luther began to articulate his views to defend the 95 Theses. Y esas dos fechas que les dije son importantes porque ahí es cuando Lutero comienza a articular su defensa de las 95 tesis. Then in July of 1519, Después, el año siguiente de 1519, en julio, this marked the Leipzig debate with John Eck. este es el debate de Leipzig con John Eck. Eck was a Dominican monk who was a defender of Roman Catholic theology. Eck era un monje dominicano que era el defensor de la ortodoxia católica. And Luther, in that debate, defended the doctrine of depravity, human depravity, and the bondage of the human will. Y Lutero en ese debate defendió la doctrina de la total depravidad humana y la esclavitud de la voluntad. That leads to June of 1520. De ahí pasamos a junio de 1520. Pope Leo X, El Papa Leo X, he gave a papal bull, él dio una bula papal, and in this bull, it censored 41 propositions asserted by Luther in the 95 Theses. y en esta bula censuraba 41 de las proposiciones que Martín Lutero mencionaba, de las 95. And it also listed other writings of Luther, Además mencionó otros escritos de Lutero and it threatened excommunication unless Luther recanted within a 60-day period. y amenazó a Lutero que al menos que se retractara en un periodo de 60 días, lo amenazó con la excomunión. I mean, this was serious stuff. Esto era una cosa seria. Okay? Remember that outside the Roman Catholic Church, there's no possibility of salvation. That was the doctrine. Acuérdese que la doctrina de ese entonces era que si usted estaba fuera de la Iglesia Católica Romana, no había posibilidad de salvación alguna. And as I told you last night, it was later on at the Diet of Worms Y como hablamos anoche, fue después en la dieta de los when asked Worms. about his recanting of his writings, he said, I can't do it. My conscience is held captive by the Word of God. Y cuando le dijeron que se retractara, él dice, yo no lo puedo hacer, mi conciencia está esclava de Dios. It was only because of the good graces of certain people that knew about the situation where Luther was rescued and taken to a certain place in Germany and preserved. Y fue solamente por las buenas acciones de ciertas personas que sabían lo que estaba pasando con él, que lo sacaron y le permitieron esconderse. When the whole teachings about Luther, when it came to the top of the Roman Catholic Church, En todas las enseñanzas de Lutero, cuando llegó a las personas altas de la Iglesia Católica Romana, I believe it was the Pope who said, el Papa, yo creo que fue el que dijo, Oh Lord, oh Señor, there is a wild boar loose in your vineyard. hay un cerdo salvaje suelto en tu viña.
Okay? And so they wanted to kill him. Querían era matarlo. Okay? All of the reformers were in danger this way. Todos los reformadores estaban en peligro en este sentido. As a result of the papal bull, Y como resultado de la bula papal, Luther wrote 3 masterful works. Lutero escribió 3 de sus obras maestras. One of those books was entitled The Babylonian Captivity of the Church. Uno de esos libros se llamaba El cautiverio babilónico de la iglesia. Now you remember, if you know your Old Testament, Acuérdese que si usted conoce su Antiguo Testamento, when the Jews were taken out of the Promised Land, cuando los judíos fueron sacados de la tierra prometida, they were conquered by the Babylonians and deported out of there. fueron conquistados por los babilónicos y fueron deportados. Okay? So Luther picks up on that idea and talks about the church itself is in Babylonia. Y Lutero coge ese concepto y dice, la iglesia toda está en Babilonia. Now what Luther did in this book Y lo que Lutero hizo con este libro was that he attacked the entire sacramental system of the Roman Catholic Church. fue que él atacó todo el sistema de los sacramentos de la Iglesia Católica Romana. Now you remember, I said to you last night, most Protestant churches Acuérdese que anoche yo les dije que la mayoría de las iglesias protestantes acknowledge 2 sacraments. reconocen 2 sacramentos. Sacrament comes from the Latin word that means to command. El sacramento viene de una palabra latina que significa una orden. These would be commanded of Christ which demonstrate the gospel. Estos son órdenes de Cristo que demuestran el Evangelio. Those 2 sacraments would be baptism and communion. Y esos 2 sacramentos son el bautismo y la comunión. But the Roman Catholic Church didn't have 2, they had 7. Pero la Iglesia Católica Romana no tenía 2, tenían 7. Okay? And they have categories for these 7. Y además de eso ellos tenían categorías dentro de esos 7. So the first 3 Los primeros 3 would be the sacrament of baptism, sacrament of confirmation, and the sacrament of the Eucharist or communion. era el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación y el sacramento de la comunión. Okay, those sacraments are understood as the sacraments of initiation. Yes. They get you in the right relationship. Y estos 3 eran considerados como los sacramentos de iniciación, los que lo ponían a uno en la dirección correcta. The next 2 sacraments, that being penance and the anointing of the sick, Y los siguientes 2 sacramentos, la penitencia o la reconciliación y la unción de los enfermos o la extrema unción, what Luther said, what they said here was that these were the sacraments of healing. One for your body and one for your spiritual life in penance. y lo que ellos estaban diciendo es que estos eran los sacramentos de la sanidad, uno para su cuerpo y el otro para su espíritu. I discussed penance with you last night. Anoche discutimos de la penitencia. The third category were the service of communion. Y la tercera categoría era que el servir la comunión, And sacrament 6 and 7, que incluye los sacramentos 6 y 7, this included holy orders and the 7th being matrimony itself, marriage. y eso incluye la santa ordenación que se hacía por el obispo All right. y Okay. la santa ordenación para obispo, sacerdote o diácono. Now what you need to understand about this is the following. Lo que tenemos que entender con esto es esto. The Roman Catholic position then as well as now La posición católico-romana de ese entonces y de ahora is that grace flows through these 7 sacraments that have to be administered by a priest. es que la gracia fluye a través de estos 7 sacramentos y que tienen que ser administrados por un sacerdote. Luther said, Lutero estaba diciendo, grace comes through Christ alone. la gracia viene
a través de Cristo solamente. Okay? This was a great chasm, a huge divide. Este era un abismo, una separación grandísima. Luther said this: the cross alone is our theology. Lutero decía esto: solamente la cruz es nuestra teología. And he added that there would be no mediated work by man is needed. Y estaba diciendo que no había ningún trabajo, ninguna mediación humana que fuese necesaria. The mediator would be the priest. He's the one mediating. El mediador en ese caso sería el sacerdote, era el que estaba en medio. Here's another quote. This is what he said: everyone who puts their faith in Jesus Christ Y esto es una cita, dice: cada uno que pone la fe en Jesucristo is a priest unto God. es un sacerdote ante Dios. Now, think about how absolutely contradictory this was to the Roman Catholic position of the priest. Mire lo contradictorio, tan grandemente contradictorio que esto era para la iglesia, para el sacerdocio de la iglesia católica romana. The entire priesthood is built around the idea that only the priest can celebrate these sacraments, and that's the only way you receive grace. Es decir, se decía que solamente el sacerdote era el que podía administrar los sacramentos y que esa era la única forma de que usted iba a recibir gracia. So here is Luther saying, you don't need that because everyone is a priest. Y aquí está Lutero diciendo: usted no necesita eso, cada uno, todos son sacerdotes. Luther used two passages of scripture to prove his point. Y Lutero estuvo utilizando dos pasajes de la Escritura para demostrar, para probar su punto. Read that first one, 1 Peter 2:9. Voy a leer la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Now, if you're familiar with the Old Testament, Si ustedes están familiarizados con el Antiguo Testamento, you'll not remember that priests were essential in the administration of the tabernacle as well as the temple. acuérdense que los sacerdotes eran esenciales para la administración del tabernáculo y del templo. In fact, there was one tribe of the 12, the Levitical tribe, that was the only one that had the priesthood. Es más, una de las 12 tribus, la tribu levítica, era la que estaba designada para eso. Think about how radical it was when Peter was teaching people that maybe perhaps had a Jewish background, that now the priesthood is open to everybody. Imagínense qué tan radical estaba ese concepto cuando Lutero estaba diciendo que incluso los judíos que podrían ser sacerdote ahora. Okay? He notes here that you are a royal priesthood. Él sabe que ustedes son una sacerdocio real. Separated out, a special group of people, a believer saved through faith alone because of Christ alone. Un grupo especial, separados, creyentes salvo a través de la fe solamente en Cristo. The mediatorial work of the priest El trabajo mediatorio del sacerdote was another addition of adding works. era otra adición de adicionar obras. See, anytime you get this equation going on, Cada vez que uno tiene esta ecuación, Jesus plus whatever Jesús más lo que sea, equals salvation, es equivalente a la salvación. that is an error. Eso es un error. The formula should go Jesus plus nothing La fo- equals salvation. La fórmula realmente es Jesús más nada produce la salvación. Again, Luther appealed to Revelation chapter 1, verse 6. De nuevo, Lutero está mencionando aquí el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.
All right, so again, we have this idea that he's making his people into a kingdom of priests. Nuevamente, tenemos la idea aquí de que Él está haciendo a su pueblo entre un rey, en un reinado de sacerdotes. Notice the royal connection here. In 1 Peter, a royal priesthood, and Revelation 1:6, a kingdom of priests. Si ve la conexión entre la primero de Pedro y el Apocalipsis, en una habla de el sacerdocio real de una nación, de las personas para su propia posesión. Now, obviously, Jesus is the high priest, and he is the king of all kings. Obviamente Jesús es el sacerdote sumo, rey de todos los reyes, But the Word of God tells us we are going to reign with him. pero la palabra de Dios nos dice que nosotros vamos a reinar junto con Él. And something that was unheard of in the Old Testament, both offices of king and priest were separated. Y una cosa que estaba totalmente fuera de lo que se escuchaba en ese entonces era que el sacerdocio y Priest and kings were separated. el puesto del sacerdocio y del rey eran separados. Jesus brought both ministries together in himself, Jesús unificó ambos de esos dos ministerios en sí mismo, and to a greater, far lesser extent, we experience that too. y en un punto menor o menos nosotros experimentamos lo mismo también.